Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenidos a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, miércoles 11 de junio, con el tema movilización de paciente hospitalizado en área crítica. El día de hoy nos acompaña la doctora Kelly Mego Ortiz, médico asistente especialista en medicina física y rehabilitación del Departamento de Medicina del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, indicamos que vamos a estar compartiendo el enlace para el registro de asistencia durante la ponencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas o dudas a través del chat del Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctora Kelly Mego. Es un privilegio tenerla con nosotros el día de hoy. Bienvenida y adelante, la escuchamos, doctora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los participantes. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de movilización de paciente hospitalizado en área crítica. Bueno, para empezar, la movilización de los pacientes viene a ser un conjunto de estrategias que proporcionan un estímulo motor, sensitivo y propioceptivo, caracterizado por ser un proceso progresivo, ¿no? Que va desde actividades funcionales fáciles hasta actividades más difíciles, y con el objetivo principal de evitar complicaciones derivadas del encamamiento. ¿Qué efectos negativos tiene el encamamiento, ¿no?, en el paciente? Primero, reducción de la capacidad aeróbica, pérdida de la fuerza muscular por una atrofia de los músculos debido al desuso. De manera ya más prolongada, si hay un encamamiento, se puede dar una descalcificación ósea, disminución de la motilidad intestinal que genera, pues, impactaciones fecales, un decremento de las capacidades pulmonares que llevan al paciente a una mayor riesgo de infecciones respiratorias, y alteraciones articulares disminuyendo la amplitud de movimiento debido a la disminución de la producción del líquido sinovial, así como la afectación psicológica, que también es muy importante mencionar. Todo ello lleva al paciente a dos principales síntomas, ¿no? El desacondicionamiento físico, que vendría a ser básicamente la atrofia muscular de las fibras tipo 1, que va a ser un estadio previo al otro daño que es conocido como DAOSI, que es muy popular, muy conocido a nivel como como un efecto negativo del encamamiento en UCI, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Sabemos que el paciente en un área crítica tiene una condición clínica que lo llevó a una hospitalización en dicha área, ¿no? Entonces está pasando por un proceso inflamatorio agudo, por cambios en su metabolismo, aumento del cortisol y demás. Entonces, sumado a ello, tenemos otros factores propios del tratamiento que pueden favorecer estos desacondicionamientos musculares, ¿no? Por ejemplo, el uso de bloqueadores neuromusculares, los relajantes musculares por más de 24 horas, el uso de vasoactivos a dosis altas, la desnutrición también, la reducción de la absorción gastrointestinal y la hipoproteinemia. El otro síndrome es muy importante para mencionar en pacientes en área crítica es la debilidad adquirida en UCI, ¿no? Es muy común, suele presentarse en 40-46% de los pacientes. Se caracteriza ya por una pérdida de la masa muscular como consecuencia de una miopatía o una polineuropatía, ¿no? Que no tiene alguna otra explicación más que la patología crítica y el encamamiento que el paciente está llevando, ¿no? Y se empieza empieza a partir de las 24 horas del ingreso a UCI. Algunos factores que pueden agravar esta condición o llevar al paciente a tener más riesgo, presentarlo, es la sepsis, que el 25% de los pacientes en UCI pueden desarrollarla, fallo multiorgánico, si el paciente está en ventilación mecánica, la inmovilización, ¿no?, que es el principal, y la hiperleucemia. A nivel clínico podemos evidenciar el DAUSI mediante la escala del MRC, ¿no?
La escala de MRC o Medical Research Council es un score que nos permite evaluar la debilidad muscular, ¿no? Tiene un puntaje de 0 a 5, siendo 0 que el paciente no presente ninguna contracción visible o palpable. 1 cuando la contracción es visible y palpable, pero no va a realizar ningún movimiento articular. 2 cuando hay un movimiento articular, pero que no vence, perdón, que es a favor de la gravedad, o sea, no la vence, ¿no? 3 cuando el movimiento va a vencer a la gravedad. 4 cuando aparte de vencer la gravedad, también genera una resistencia mínima a la fuerza del evaluador. Y 5 cuando es una fuerza normal o logra vencer por completo al evaluador, ¿no? Cuando tenemos un puntaje menos de 48, estamos hablando de un paciente que ya está presentando náusea, ¿no? Otra escala de medición es la dinamometría, que es la fuerza de la prensión palmar, ¿no? En un varón se considera DAUSI cuando la fuerza es menos de 11 kilogramos en la mano dominante, en la mujer menos de 7 kilos. Si ya se prolonga este encamamiento, es decir, a más de 3 semanas, ya tenemos efectos más deleterios, ¿no? Que se puede presentar, por ejemplo, el paciente pierde más del 50% de la fuerza muscular, la pérdida de calcio de hasta 4 gramos por día y pues hay balances también negativos a nivel del sodio, potasio y fósforo. Ahora, ¿qué hacer, no? Dentro de las principales estrategias para poder evitar estas complicaciones se encuentra la movilización y la movilización temprana, definida como la actividad física dentro de los primeros 2 a 5 días del inicio de la enfermedad grave, es la que mejores efectos ha tenido para evitar estas complicaciones, ¿no? Se dice incluso que en los pacientes con ventilación mecánica, una movilización que inicia entre las 48 y 72 horas, eh, cuando el paciente cumple con los criterios de seguridad, es bastante favorable y no va a tener algún riesgo para el paciente. Bueno, dentro de los beneficios, aparte de mejorar la fuerza muscular, aumenta el nivel de independencia funcional del paciente, y prevención de trombosis venosa profunda y úlceras por presión, disminuye las neumonías asociadas en pacientes con ventilación mecánica y también el éxito del winning, ¿no? El destete. Y pues a nivel económico es favorable ya que reduce los tiempos de hospitalización. ¿Qué riesgo podemos presentar al momento de las movilizaciones? Bueno, las, el retiro, ¿no? De manera accidental de los catéteres, el tubo traqueal, bueno, puede haber un deterioro gasométrico y hemodinámico si el paciente no cumple con criterios de seguridad, puede haber de repente dolor, disconfort al momento de las movilizaciones, riesgo de trombosis o embolias pulmonares, ¿no? Y también, bueno, existe un riesgo de caídas de 1 al 2%, es que más está relacionado con una mala técnica de las movilizaciones, ¿no? Ahora, antes de iniciar estas actividades en el paciente, es muy importante si estamos frente a un paciente colaborador o no, ¿no? Para lo cual existen diversas escalas, ¿no? O diversos test que podemos nosotros eh, evaluar en el paciente. Tenemos aquí la escala de las 5 preguntas estandarizadas, en donde a través de 5 comandos nosotros podemos evaluar si el paciente está o no consciente y va a colaborar con nosotros, ¿no? Los comandos son que el paciente nos mire, que abra y cierre los ojos, que saque la lengua, que levante las cejas cuando nosotros contamos hasta 5 y que asiente con la cabeza, ¿no? Si el paciente logra completar mínimo unas 3, se dice que tiene una comprensión y un despertar adecuado, entonces va a ser un paciente común. Otra de las escalas que nos ayuda en este caso es la escala de IMS. Lo que nos ayuda aquí es a evaluar el nivel más alto de movilización que un paciente crítico va a alcanzar durante una jornada de fisioterapia, ¿no? Generalmente se utiliza en UCI, pero también se puede utilizar en otros entornos hospitalarios. Consiste en una escala de valoración que va desde 0 a 10, ¿no? 0 cuando el paciente está inmóvil, totalmente acostado en cama, y 10 cuando el paciente ya logra caminar de forma autónoma, sin ninguna ayuda biomecánica como andador o ayuda de fisioterapeuta o bastón.
La escala de RAS también, como sabemos, los pacientes en área crítica por lo general se encuentran bajo sedación, entonces es muy importante antes del inicio de la fisioterapia pues, el evaluar su nivel de conciencia, perdón, nivel de sedación, ¿no? Eh, por lo general, un RAS entre +1 a -1 sería lo ideal para nosotros poder iniciar las movilizaciones, ¿no? +1 cuando el paciente está inquieto, ansioso, depresivo, pero no está agresivo ni vigoroso, ¿no? 0 cuando está alerta en calma y -1 cuando está sin aliento, pero puede sostener estar despierto por más de 10 segundos, ¿no? Con contacto visual y con la voz. Ahora, otro aspecto importante antes de iniciar también con la fisioterapia es garantizar que el paciente cumpla con criterios de seguridad, ¿no? Tanto a nivel hematológico, como por ejemplo, el paciente tiene que estar con una hemoglobina más de 7, plaquetas más de 20.000. Bueno, hay bibliografías entre 20 a 50.000. En ese rango podemos considerar más de 20, más de 50.000. Y el nivel de glucosa entre 3,5 a 20 milimoles por litro, ¿no? A nivel hemodinámico, garantizar que el paciente se encuentre con una presión arterial estable, ¿no? Una presión arterial sistólica entre 90, perdón, mayor de 90 y menor de 200. Hoy una presión arterial media de entre 65 a 110. En cuanto a la función respiratoria, que el paciente se encuentre con un FIO2 de menos de 0,6%, una saturación de oxígeno más de 90%, una frecuencia respiratoria menos de 30 respiraciones por minuto, una PIP menos de 10, y pues evitar alguna sincronía con el ventilador mecánico, ¿no? A nivel neurológico, que el paciente pues no tenga mucha agitación psicomotriz, como había mencionado, que no esté pues, en un estado muy vigoroso, que pueda no colaborar con las movilizaciones. Otro que no tenga pues en el momento no presente dolor, fatiga o disco, ¿no? Y pues cuando ya estamos realizando la fisioterapia hay algunas respuestas eh, físicas que podemos nosotros encontrar, ¿no? En el paciente, por ejemplo, que la presión arterial aumente más del 10%, que la frecuencia cardíaca aumente del 10%, que la saturación de oxígeno pues, tenga algunas variaciones, ¿no? Y que mejore pues el nivel de conciencia del paciente. Ahora, en cuanto a las intervenciones, el tipo de tratamiento, si bien es cierto, va a variar según la evaluación, ¿no? De cómo encontremos físicamente, conscientemente al paciente, ¿no? Pero podemos clasificar estos tratamientos de movilización en ejercicios o movilizaciones pasivas, movilizaciones activo-asistidas y movilizaciones activo-independientes. La movilización pasiva, que son principalmente movilizaciones de extremidades para mantener los rangos articulares, evitar acortamientos musculares, cambios posturales cada 2 o 4 horas, la sedestación en cama y de manera pasiva también tenemos el uso de ciertos eh, aparatos como el FES, que es la electroterapia, es estimulación funcional eléctrica. Consiste en una corriente, en una frecuencia de más o menos 10 a 40 Hz que nos va a ayudar a activar el músculo de manera pasiva, ¿no? Sin que el paciente pues, haga algún tipo de movimiento. El ejercicio activo asistido eh, en cama mediante ya algún tipo de resistencia, pesas, bandas elásticas, incluso el uso de ergómetro, ¿no? Ya la sedestación al borde de la cama, que nos indica que el paciente ya tiene un control postural, el control del tronco. Se puede también luego progresar a transferencia de la cama al sillón y podemos finalizar con una deambulación asistida, ¿no? Ya sea mediante un andador o el apoyo de fisioterapeuta. Y los activos independientes ya viene a ser pues la marcha funcional del paciente, ¿no? Una deambulación del paciente solo. En cuanto a los pasos para una movilización precoz, primero definir objetivos, ¿no? En este caso, nuestro objetivo principal es evitar las complicaciones del encamamiento, ¿no? Verificar la seguridad del paciente, ¿no? Aplicar los criterios de seguridad, si el paciente cumple o no con los parámetros.
cuidar los accesos periféricos, las ayudas externas, verificar la posición del tubo endotraqueal, vigilar en todo momento el monitor para ver algún cambio dinámico. Y se recomienda que el paciente pues, eh, se encuentre en una posición de semi-Fowler, ¿no? La medida que sea posible. Bueno, si el paciente se encuentra en sedación, podemos utilizar el gláfono también para ver el estado de conciencia y el nivel de colaboración del mismo. Y como le mencioné, pues se va a iniciar con movilización de articulaciones distales, ¿no? Es decir, se realiza una dorsiflexión del tobillo, una flexo-extensión de la rodilla, flexo-extensión de la cadera, flexo-extensión de la muñeca, codo, hombro. Si el paciente responde, ya se le puede indicar ejercicios activos y dirigidos para completar los rangos y arcos de movimiento de manera activa, ¿no? Los ejercicios se deben iniciar de manera, como le mencioné, progresiva, en una intensidad baja, e ir subiendo hasta eh, también que el paciente pueda realizar algún tipo de carga, algún tipo de resistencia. Cada intervención debe tener un objetivo, ¿no? En este caso, sea la transición del paciente a, por ejemplo, de decúbito a sedestación, de sedestación a vida. Se debe también incorporar ejercicios antiedema y circulatorios para evitar pues, las complicaciones por acúmulo de líquidos. Trabajar también la propiocepción, que es muy importante. Si el paciente se encuentra inconsciente y alerta, se debe llevar a la ambulación progresiva. Eh, También favorecer bastante lo que es la sedestación, ya que genera mejoría del espectro de la visión, lo que va a favorecer que el paciente se adapte al medio y hay una retroalimentación oculomotora, ¿no? También ejercicios para esquema corporal, incorporar también ejercicios de balance, coordinación, equilibrio, y también en lo medio de lo posible llevar al paciente a una deambulación precoz. Por supuesto, siempre todo lo que se trabaje en el paciente o alguna intercurrencia eh, se debe reportar en la historia clínica, qué avances, si el paciente tuvo algún tipo de dificultad, dolor, etcétera, ¿no? Y suspender si se observa algún cambio hemodinámico que no garantice la seguridad del paciente. Bueno, ya hablamos cuando el paciente está apto, ¿no? Para hacer la fisioterapia, pero cuando el paciente no sería tributario para el mismo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de exclusión? En estos casos, la patología que contraindique la movilización viene a ser algún trauma o cirugía de miembros inferiores, ¿no? O a nivel abdominal también. Por ejemplo, una fractura de pelvis, una fractura de columna lumbar principalmente, heridas abdominales abiertas, escaras graves o úlceras venosas, eh, pacientes pues, que tengan un pronóstico reservado, alteraciones graves de la coagulación con un INR más de 1.5 o plaquetopenia menos de 50.000, hipertensión intracraneal con una PIC más de 20 miligramos de mercurio y una agitación severa. Cuando presente también inestabilidad respiratoria, con un FIO2 más de 55%, con una presión parcial arterial de oxígeno menos de 65 mililitros de mercurio, con una frecuencia mayor de 30 respiraciones por minuto, con soporte ventilatorio adecuado. Y cuando el paciente pues, necesita un apoyo vasopresor alto, ¿no? Por ejemplo, dosis de noradrenalina más de 0.2 picogramos por kilogramo por minuto o de dobutamina más de 8 picogramos por kilogramo por minuto. Este es un ejemplo de protocolo de movilización precoz, ¿no? Que nos habla de los niveles y cómo progresar a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, después de la admisión a UCI, en el nivel 1, que el paciente se encuentra inconsciente, podríamos solamente indicar ejercicios pasivos para mantener los rangos articulares, ¿no? De 3 veces por día. Y pues solamente cambios también, higiene postural y cambios posturales cada 2 a 4 horas. Eh, si el paciente ya se encuentra consciente y evaluando pues sus criterios de seguridad también, podríamos progresar a ejercicios activos resistidos.
¿no? Y también colocándolo el paciente en posición de sedestación, mínimo 20 minutos, 3 veces por día, ¿no? Si el paciente ya mueve el brazo en contra de la gravedad, es decir, que tiene un MRC más de 3, más o igual a 3, ya podemos sentarlo en el borde de la cama, ¿no? Que nos garantiza que ya el paciente tiene un control torácico. Y si puede mover las piernas en contra de la gravedad, ya podremos pasar a ejercicios como la transferencia activa de la cama a la silla, ¿no? Máximo, perdón, mínimo 20 minutos al día. Como lo vimos hace un momento, el tipo de movilización va a depender principalmente de la escala del MRC, ¿no? Para puntuaciones de 0 puntos, es decir, que el paciente no hay una contracción visible o palpable, los ejercicios van a ser movilizaciones pasivas. Si es que el paciente tiene una puntuación de 1 a 2, quiere decir que hay una contracción visible, palpable, o hay una contracción pero que no vence la gravedad, pero hay un movimiento, ya se dejan movilizaciones activo-asistidas. Con más de 3 puntos, es decir, que logra vencer la gravedad, se puede dejar movilizaciones activas libres. Cuando hablamos de 4 puntos, es decir, que logra vencer la gravedad, incluso la resistencia del evaluador, podemos indicar en este caso a ejercicios activos resistivos. Ahora, ¿cómo hacemos de manera progresiva estas movilizaciones o estos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en caso de que el paciente tenga dificultad para poder sentarse de manera independiente, se puede utilizar auxiliares para la sedestación. Y bueno, si en este caso, a pesar de ello, no logra, pues todavía el paciente no se encuentra apto para la sedestación, ¿no? Estos apoyos pueden ser eh, soportes de PVC, incluso los mismos fisioterapeutas pueden apoyarle con la sedestación. Eh, Muy importante para nosotros poder prescribir un tipo de estos ejercicios es ver la fuerza en los miembros inferiores, ¿no? Principalmente de los flexores de cadera y extensores. Si el paciente tiene una fuerza más de 3 puntos más o igual a 3 puntos, la posibilidad de la bipedestación del paciente va a ser alta, ¿no? Siempre y cuando sea pues, capaz de soportar su propio peso corporal, que tenga un control del tronco, ¿no? Y que no exista pues alguna contraindicación como posición ortostática. Ahora, si el paciente no tolera la posición de sentado debido a la hipotensión ortostática, se pueden utilizar otras variantes, ¿no? Como una podemos utilizar, por ejemplo, la técnica de la verticalización mediante una tabla para que el paciente en esta postura pueda realizar ejercicios activos de miembros inferiores y así mejorar el retorno venoso. Otro aspecto importante mencionar es que las movilizaciones pasivas se deben realizar cuando el paciente no es capaz de cooperar o tiene una fuerza muscular precaria, ¿no? Eh, como los habíamos mencionado anteriormente, según el MRC. Y en este caso, principalmente, lo que vamos a indicar son la higiene postural y las movilizaciones cada 2 horas que pueden ser realizadas por el personal de enfermería. Importante también eh, la posición de la cabecera, ¿no? Un error es poner al paciente completamente horizontal. Esto lo condiciona a riesgos de aspiración, de neumonías, ¿no? Entonces, en este caso, la cabecera tiene que estar a más de 30 grados. Bueno, como lo habíamos mencionado, ¿no? Una vez que el paciente es capaz de cooperar, se debe valorar la fuerza del MRC y con base a eso vamos a determinar qué tipo de movilización, ¿no? 0 activo asistida, perdón, 0 pasiva, 1 a 2 activo asistida y 3 activo libre y más de 4 puntos ya activo con resistencia. Si en caso tiene un MRC mayor de 3 de miembros inferiores y tolera la posición de sentado, ya se debe considerar realizar ejercicios en bipedestación. Si no tiene una fuerza mayor o igual a 3, será necesario iniciar con movilizaciones pasivas o activo asistidas y se deberá progresar al paciente conforme vaya ganando fuerza muscular. Bueno,
Si tiene una fuerza muscular de 3, se serán ejercicios libres, como la movilización activa, tomando en cuenta que la gravedad es la carga en caso de que el paciente tenga más de 4, se puede poner resistencia elástica o algún otro dispositivo, como por ejemplo el cicloergómetro. En este caso, el cicloergómetro es una herramienta muy útil a nivel de la actividad física en los pacientes en área crítica, ¿no? Es segura, el tiempo mínimo que se debe utilizar es de 15 minutos y se puede dejar hasta 20, 25 minutos si es que el paciente presenta tolerancia. Ahora, si nosotros estamos ya realizando la terapia física y vemos alguna variación a nivel de hemodinámica, también podemos suspender la actividad. Si es que el paciente, por ejemplo, presente una desviación de la presión arterial sistólica más del 20% respecto a la basal, si la frecuencia cardíaca también es más de 200, si la saturación de oxígeno ha descendido más de 5% respecto a la basal en reposo, y si tiene una escala de Bohr más de 7 puntos, tanto en disnea como en fatiga muscular. Bueno, en cuanto a las barreras de la rehabilitación física, bueno, en hospital principalmente, uno de los principales motivos por los cuales de repente no se logra cumplir al 100% estas movilizaciones es por la falta de personal. Creo que ningún hospital actualmente cuenta con el número de fisioterapeutas, incluso capacitados en lo que es cardiorrespiratorio, neurológico y demás, para poder eh, realizar estas técnicas eh, de manera, de manera segura, ¿no? Hay pacientes que necesitan terapia, pero debido a que no tenemos suficiente personal, se priorizan otros pacientes y se dejan pues de lado algunos que con el paso de los días se pueden complicar, ¿no? Es una de las barreras con las cuales nos enfrentamos diariamente, ¿no? Otra barrera para poder realizar las movilizaciones vendría a ser la sedación excesiva, si el paciente presenta algún tipo de desconfort y no contar pues con los dispositivos adecuados para la rehabilitación, ¿no? Dispositivos como las grúas, los equipos de electroterapia para activación muscular, etcétera, ¿no? Y pues que el paciente durante la fisioterapia presente un empeoramiento de sus parámetros fisiológicos, ¿no? Y se deba suspender la misma. Bueno, por último, quise implementar este algoritmo muy interesante que nos resume las intervenciones, ¿no? A nivel de lo que debemos hacer en pacientes cuando se encuentran en un área crítica, ¿no? Por ejemplo, las 24 horas de ingreso a la UCI, evaluar la escala de coma de Glasgow o el RAS, ¿no? Si se encuentra en una escala de coma de Glasgow más de 8 o un RAS entre -1 a +1 y no hay fluctuaciones en el estado de alerta, vemos, evaluamos si el paciente presenta no una inestabilidad hemodinámica o ventilatoria, ¿no? Si no lo presenta, se procede a evaluar la fuerza muscular mediante el MRC y también la, eh, la movilidad a través de la escala del IMS, ¿no? Si presenta un MRC más o igual a 3 puntos en miembros inferiores y un IMS más de 3, se procede a evaluar si el paciente se levanta o no con asistencia de dos personas, ¿no? Si sí, el paciente se le debe auxiliar en el soporte de su peso, eh, se debe cargar su propio peso con arnés, se debe hacer ejercicios de sentado y parado, marcha en su lugar con soporte, con arnés, marcha en el pasillo con soporte, considerar uso de cicloergómetro en sedestación, en intervalos de tiempo, considerar ejercicios de fortalecimiento con resistencia elástica y verificar necesidades de ventilación y oxigenación del paciente, ¿no?
Si el paciente mm, no se levanta con más de eh, con ayuda de dos o más personas, quiere decir que soporta el peso activo, ¿no? Entonces, en este caso, se puede usar las paralelas, las barras paralelas o la andadora, los ejercicios sentado y parado, el marcha en su lugar, marcha en el pasillo con soporte, considerar uso también de cicloergómetro en sedestación, en intervalos de tiempo, también verificar necesidades de ventilación y oxigenación del paciente, ¿no? Si en este caso el paciente no tiene un MRC más de 3 y miembros inferiores, se tiene que proceder a la verticalización progresiva en caso de hipotensión ortostática, ejercicios de equilibrio en sedestación, fortalecimiento muscular en extremidades, ¿no? A través de movilizaciones pasivas, si el paciente tiene un MRC de 1, movilizaciones activas asistidas, si el paciente presenta un MRC de 2, movilizaciones activas con un MRC de 3, y también se puede iniciar, ya si el paciente tiene una MRC de 4 a 5, con ejercicios de resistencia mediante bandas elásticas, ¿no? Y también considerar el uso de cicloergómetro en decúbito supino, ¿no? Tanto a nivel de miembros inferiores como a nivel de miembros superiores. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la ponencia del día de hoy, la información brindada. Vamos a pasar a la parte de las preguntas por parte de nuestros participantes. Si tuvieran alguna duda, alguna sugerencia, es momento de que puedan realizar sus preguntas en la cajita del chat del Zoom para que puedan ser absueltas por nuestro especialista. Doctora, en lo que nuestros participantes se animan a hacer sus preguntas, ¿alguna recomendación final con respecto a la ponencia brindada? Sobre todo para nuestros médicos, enfermeras, técnicos de los puestos de salud, centros de salud o hospitales de la periferia puedan tener en cuenta con sus pacientes. Es alguna recomendación que sea lo básico, ¿no? Para que tengan en cuenta. Claro, bueno, en nuestro personal de salud que cuenta con un área de hospitalización, eh, como lo había mencionado a lo largo de la ponencia, la movilización temprana dentro de los 2 a 72 horas, perdón, 2 a 3 días, es básica para evitar las complicaciones que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Incluso disminuye los riesgos de infecciones, a largo plazo también garantiza que el paciente va a ser más funcional cuando ya salga de alta. Entonces, las movilizaciones pueden ser desde pasivas a activo-resistidas, ¿no? Si el paciente vemos que está consciente, tiene una fuerza que logra vencer la gravedad, incluso la deambulación, desde lo básico, ¿no? Que logre mantenerse en sedestación, que logre sentarse al borde de la cama, que logre pasar de la cama al sillón, que vaya del sillón, por ejemplo, a movilizarse hasta el baño. Es muy importante, es algo básico, pero que nos va a ayudar a que el paciente pueda recuperarse con mayor prontitud y evitar las complicaciones, ¿no? Antes de iniciar estas actividades, muy importante también ver los criterios de seguridad, como había recalcado a lo largo de toda la ponencia. Si un paciente pues, se encuentra hemodinámicamente estable, eh, está consciente, incluso con niveles de sedación bajos, también nosotros podemos iniciar las movilizaciones, ¿no? Entonces, las movilizaciones pueden ser sencillas, ¿no? Por ejemplo, de manera pasiva, haciendo una dorsiflexión de la muñeca, dorsiflexión, una flexoextensión del codo, una abducción y extensión del hombro, una flexoextensión de cadera, flexoextensión de rodilla, dorsiflexión del tobillo. Estamos haciendo mucho por el paciente porque estamos manteniendo sus rangos articulares, estamos evitando complicaciones como úlceras por presión, eh, estamos también favoreciendo eh, que el paciente, bueno, se sienta acompañado también a lo largo de la hospitalización. Entonces, como lo había mencionado, si el paciente cumple con los criterios de seguridad, la movilización sí o sí tiene que darse, ¿no?
Solamente eh, capacitar al personal en lo que le hemos mencionado y realizarlo en todo momento. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su recomendación final. Tenemos una pregunta por parte de nuestros participantes. Nos comentan, ¿qué recomendación nos podría brindar para la movilización de un paciente postrado con traqueotomía? Bueno, el paciente frustrado con traqueotomía es un paciente en área crítica con las características que habían mencionado. Eh, antes de, antes de nosotros mm, movilizarlo, tenemos que asegurar la posición, la posición de la cánula. Eh, en el paciente podemos iniciar las movilizaciones pasivas, viendo si el paciente está consciente o no, ¿no? Por ejemplo, si el paciente responde a, responde a las preguntas del 5S que había mencionado, hace tres comandos, nosotros podemos iniciar ya con las movilizaciones pasivas o las movilizaciones pasivo asistidas, ¿no? Incluso las activo resistidas, en el caso el paciente presenta un MRC más de 3. Entonces, en este caso, el paciente con traqueostomía es un paciente dentro del área crítica que puede movilizarse según las recomendaciones que había mencionado anteriormente. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos palabras de agradecimiento por parte de nuestros participantes. Ha sido una presentación bastante clara para cada uno de nosotros. Agradecerle por su tiempo y disponibilidad para que el día de hoy nos pueda brindar esta información muy importante. Igualmente agradecer a nuestros participantes por su conexión, hacerles recordar de que se ha enviado un enlace para que puedan registrar su asistencia y tener en cuenta que se les va a generar sus constancias a los participantes que han estado más del 80% en la telecapacitación. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego.